Bueno, muy bien. Completamos el tema que habíamos comenzado de momentos de primer orden, completándolo con los momentos de segundo orden. Quiere decir que para varias aplicaciones en física va a ser necesario contar con una herramienta, digamos, que refleje que algo, una masa o lo que fuere, tiene una cierta influencia respecto de algún lugar, por ejemplo un eje, pero con distancias al cuadrado. Ya algo esto, por ejemplo, una aplicación muy importante y muy rápida en los estudios de física son los movimientos de rotación de cuerpos, porque en la dinámica de rotación sabemos que por la ley de Newton tenemos una sumatoria de momentos aplicados a un cuerpo que provocan una aceleración angular y que esa inercia del cuerpo, o sea, esa resistencia del cuerpo a cambiar de estado de movimiento, está reflejada no por la masa como en las aceleraciones lineales debido a esas fuerzas, sino a algo que hemos definido como momento de inercia, que es la distribución de esas masas respecto del eje de rotación. Ahora bien, eso que es digamos, la primera y más cercana aplicación de los momentos de segundo orden, me permite llegar a generalizar un poco porque las definiciones de momentos de segundo orden no se agotan en eso. Es decir, cualquier concepto que estemos aplicando en el cual las distancias están al cuadrado pasa a ser un momento de segundo orden. Por ejemplo, teniendo un cuerpo cualquiera, esto que estamos viendo para una masa en un continuo, vale también para cuerpos, digamos, de masas concentradas, aisladas, en los cuales directamente la integral baja nuevamente a convertirse en una sumatoria. Pero analizando el caso genérico más amplio posible, que es el cuerpo ya como un continuo, tenemos la posibilidad de que un diferencial de masa definirle varias posibilidades de momentos, porque podemos poner al cuadrado una cota, por ejemplo esta, la coordenada ahí. Entonces el diferencial de masa por el cuadrado de y. ¿Qué me estaría dando eso? Una relación de distribución de masas, pero respecto de, en este caso, como la cota es la vertical, respecto del plano horizontal. Que es lo que escribimos acá en el momento de inercia, repleno del plano xz, es el diferencial de masa por la coordenada y al cuadrado. Ahora bien, esta que hemos escrito aquí, en realidad son tres, porque habría que tomar con x al cuadrado respecto del plano y z, y respecto con la y al cuadrado respecto del plano xz, y respecto con la z al cuadrado respecto del plano x y al cuadrado. De modo que les aclaro acá que son tres, porque son tres las que se pueden usar. Por supuesto, también tenemos la posibilidad de tomar respecto del origen, es decir, acá el radio vector elevado al cuadrado, lo cual estaremos definiendo otra posible integral. Y luego, creo que ya es evidente, o algunos se lo estarían imaginando, que r cuadrado es igual a x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado, es decir, la relación pitagórica. En el plano es 2 catetos, el cuadrado de 2 catetos es el cuadrado de la hipotenusa, pero en el espacio son 3. Pero la relación pitagórica se mantiene, de modo que si hace falta calcular esta y tenemos estas tres, es evidente que la suma de estas tres me da directamente esta, no necesito hacer una integración polar para sacarla. Teniendo estas tres, tengo esta otra. Y la última, que es la que se utiliza en física en dinámica de rotación, que es directamente la distancia respecto de un eje, que es la que está ilustrada de este lado. Ahora bien, estos momentos pueden ir tomando distinta forma. ¿Por qué? Y porque, por ejemplo, si la masa, como finalmente ya hemos dicho antes, una integral de masas se resuelve
finalmente en forma geométrica, es decir, lo que vamos a tener son diferenciales de volúmenes, y en este caso la masa es la densidad por el diferencial de volumen. En el caso particular de que la densidad sea constante, la densidad va a salir, pero luego la densidad va a quedar de los dos lados del signo igual, como quedaba en las ecuaciones del teorema de Varignon. De modo tal que finalmente nos va a quedar momentos de segundo órdenes de volúmenes, que es una posibilidad también. Dentro de las infinitas aplicaciones de esto, porque por supuesto para las integraciones, en muchos casos, en muchas circunstancias, lo que tenemos son cuerpos que tienen formas geométricas más o menos simétricas respecto de algo, por ejemplo, cilíndricos. No necesariamente cilíndrico de una latita de cerveza, pero sí cilíndrico con una forma cualquiera. En ese caso, el diferencial de volumen que vamos a utilizar, en lugar de hacer el diferencial X, diferencial Y, diferencial Z, podemos tomar un diferencial de volumen que puede ser no necesariamente de tercer orden, como sería diferencial X, diferencial Y, diferencial Z, sino que para las integrales es igualmente válido tomar algún otro tipo de diferencial que sea de segundo orden, es decir, dos diferenciales y una tercera magnitud que no lo sea, o de primer orden, una magnitud diferencial determinada, en este caso sería el diferencial de altura, y un área finita, es decir, puede tener un valor grande, 50 centímetros cuadrados, 500 centímetros cuadrados, pero si la otra dimensión es diferencial, sigue siendo un diferencial. La otra circunstancia o la otra condición que tenemos que tener para que podamos resolver una integral de estas, cualquiera, es que todos los elementos geométricos de ese diferencial de volumen, sea como sea que lo hemos definido, tenga la misma variable a integrar. Es decir, si es la y, que todos tengan la misma y. Es decir, tendría que ser un plano paralelo al plano XZ. Y así siguiendo. Eso me permite resolver una integral que de volumen tendría que ser una integral triple como una integral simple. Ahora bien, hay cuerpos en los cuales se da una condición, por ejemplo, de cilíndrico completo, como una latita de cerveza, con una altura más o menos constante. En ese caso, la altura pasaría a ser una constante que saldría fuera de la integral. Pero supongamos que la altura esa es pequeña y constante. Entonces, lo que pasaría a ser relevante es la superficie. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Vamos a ir teniendo distintas posibilidades de definir momentos, pero ahora, en lugar de ser volúmenes, momentos de inercia de masas, momentos de segundo orden de masas, lo podría ser de volúmenes y eventualmente de superficies. Esto es particularmente útil, por supuesto, tengan en cuenta siempre que las unidades de medida van a ir cambiando, porque las unidades que tenemos aquí es masa y cuadrado de distancia, o sea, kilogramo metro cuadrado. Pero aquí tendríamos, por ejemplo, una superficie. Entonces, en lugar de kilogramos, ya estaríamos hablando de metros cuadrados por aquí y metros cuadrados por las distancias de los elementos. Por lo tanto, terminaríamos hablando de metros a la cuarta o centímetros a la cuarta. Y son definiciones que serían válidas para una superficie. Pero ¿de dónde viene esto? Que lo vamos a utilizar mucho en resistencia de materiales, respecto de una definición básica primordial de masas, que después fue siendo modificada por razones prácticas y fue dando lugar a que el mismo concepto se vaya aplicando a distintos
distintas posibilidades físicas, de aplicación física. Ya que estamos, vamos a prestar un poco de atención a la parte de la figura. Cuando definimos los momentos, y ahora volviendo a repetir un poco esto, pero aplicado directamente a la figura, vemos que podemos tener los elementos de superficie por el cuadrado de esta distancia, o sea, el momento de segundo orden de inercia respecto de este eje, o esta otra distancia respecto de este eje, o el polar, que sería con el cuadrado del radio vector, que por supuesto aquí sale bien la relación pitagórica, que será la suma de los momentos de inercia respecto del eje X y del eje Y. Pero cuidado, también podemos definir un momento de segundo orden multiplicando el elemento de superficie por una distancia y por la otra, X e Y. Y este también sería de segundo orden. No lo vamos a llamar de inercia porque no es la misma distancia al cuadrado. Este se termina definiendo como producto de inercia o momento centrífugo. Tiene aplicación en algunos casos y algunos estudios dentro de resistencia de materiales. ¿Qué diferencia hay entre estos? Todos estos y todos estos tienen algo en común. Es la misma magnitud X, Y, Z, R, lo que fuere, la distancia esta, radio a la distancia al eje, elevados al cuadrado. Por lo tanto, son siempre positivos y nunca pueden ser nulos, porque las masas, para que sea un momento de inercia nulo, tiene que tener masa nula y estar concentrada en el eje, ser una línea geométrica. Pero para cualquier cuerpo, el momento de inercia jamás es nulo. Puede ser más grande o más chico, pero nunca nulo. En cambio, el producto de inercia momento centrífugo, como tiene dos coordenadas, el producto de estas dos coordenadas va a tener el signo que depende de si las dos coordenadas son positivas o negativas, será positivo, pero si una de las dos coordenadas es negativa, será negativa. Quiere decir que el momento centrífugo, siendo de segundo orden, puede ser positivo o negativo o eventualmente nulo. Cortamos aquí porque no tiene ya más importancia y pasamos a algo que sí tiene mucha importancia y que es importante para ustedes, que es el teorema de Steiner. Teorema de Steiner, ¿qué me está diciendo? Teorema de Steiner me permite, conociendo el momento de segundo orden respecto de un eje determinado, poder calcular con facilidad, sin tener que volver a resolver una integral, el momento de inercia respecto de otro eje paralelo. Esto vale para cuerpos y vale también para superficies. Es absolutamente general. ¿En qué se basa? Es simplemente un problema de álgebra, si se quiere. Porque si aplicamos la definición, el momento de inercia respecto del segundo eje, vamos a tener el elemento de masa por una cierta distancia, elevada al cuadrado. Pero esa distancia se puede descomponer, este razonamiento es sumamente sencillo de seguir, en la distancia al primer eje más la separación de los ejes. Pero como está el cuadrado, tenemos que desarrollar ese cuadrado, con lo cual nos van a quedar tres términos. Y esos tres términos me dan lugar, por supuesto, a tres integrales. Una de las integrales, la que consideraba las distancias al primer eje, no es más que el momento de inercia de ese primer momento, respecto de ese primer eje que suponemos conocido, baricéntrico. Y luego, otra integral con el cuadrado de la otra distancia me va a dar directamente, como esa distancia, la separación de ejes sale fuera de la integral, me queda el área por la integral de
del diferencial de masa o del diferencial de superficie, si fuera el caso, con lo cual me da directamente la superficie. Es decir, es un término que evidentemente es fácil de calcular, porque es la masa por el cuadrado de la distancia de separación entre los dos ejes, o la superficie si estuviéramos hablando de una figura. El tercer término que me queda puede empezar a complicar un poquito la historia, pero resulta que, atentos a lo que vimos con momentos de primer orden, resulta que esta tercera integral, la que tiene el doble producto, es el momento estático respecto de un eje. Pero como partimos de la base de que el primer eje es baricéntrico, esta integral es nula, porque el momento estático de un cuerpo o de una superficie respecto de un eje baricéntrico es nulo. Eso ya lo vimos directamente como aplicación del teorema de Varignon. Por lo tanto, esta última integral es nula. Y me queda esa conocida expresión del teorema de Steiner, que el momento de inercia de un segundo eje es igual al momento de inercia respecto del eje baricéntrico más el producto de la masa o la superficie o del volumen, si fuera una integral de volúmenes. Esto también vale para un cuerpo de densidad constante. Y el cuadrado de la distancia de dos ejes, que por supuesto es algo conocido. ¿Qué facilidades tiene esto? Bueno, los momentos de inercia baricéntricos de muchos cuerpos y de muchas figuras están ya conocidos, calculados y tabulados, de modo que no es más que tener un archivo, un registro de esos valores. En el caso de ustedes es el vademecum, lo pueden ir agregando ahí, hay algunos, pero los que no están los pueden agregar, y después el obtener, en función de las condiciones de cada problema particular, de los infinitos problemas posibles, directamente podemos obtener el momento de inercia para dinámica de rotación, para si es una superficie, lo que vamos a ver próximamente de resistencia de materiales, etcétera, etcétera. Cualquier aplicación que se necesite para volúmenes, por ejemplo, en arquitectura naval, son todos casos que se basan en estos muy sencillos que hemos estado viendo. Esto es una definición general. Las aplicaciones van a depender de cada uno de los problemas posibles en las materias, conmigo o con cualquier otro profesor que tenga que tocar estos temas. Pero lo fundamental es que tengan este concepto totalmente claro. Bueno, muy bien, será hasta la próxima.